en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. El doctor Manuel Monteagudo es hoy por hoy magistrado del Tribunal Constitucional, una larga trayectoria como docente universitario, abogado también, y ha tenido la gentileza de, frente a la situación al momento, aceptar nuestra invitación para hablar sobre el tribunal, sobre las resoluciones, sentencias que está sacando el Tribunal Constitucional y cómo éstas dialogan con realidades tan perjudiciales para la ciudadanía en general, en el marco de la creciente criminalidad y la materialización cotidiana de sus efectos, porque antes el crimen era como algo que afectaba a determinados sectores, ahora está tan extendido que, digamos, la gente en su vida cotidiana ya observa muchas de sus manifestaciones, ¿no, doctor Manuel Monteagudo? Qué gusto saludarlo. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Yo terminaba mi comentario previo haciendo mención a un informe que acaba de publicar Human Rights Watch, y ellos han hecho un ejercicio que me parece interesante. Han identificado leyes del Congreso peruano que están vinculadas a asuntos relacionados con la lucha contra el crimen organizado y las han enlistado y ha empezado a identificar cuáles son las consecuencias prácticas que a nivel del sistema de administración de justicia están generando. O sea, no se inventa, no proyecta, no se imagina. Dice, aquí hay una ley y el Poder Judicial del Ministerio Público dice que nos está afectando de esta manera y hay un nivel de afectación. Y luego lo compara con lo que pasa en otros países donde el crimen también lamentablemente ha crecido. Pero hay un elemento que no aparece tan protagónico en las otras realidades, y es que aquí lo que está promoviendo, dice el informe, el crecimiento, el incremento del crimen, son las leyes que está dando el Congreso. O sea, es un tema dramático. El Tribunal Constitucional, al margen de lo que el Congreso haga, está llamado por la Constitución a, si es que la controversia llega a su fuero, validar eso desde una perspectiva constitucional, si está o no en los marcos que la Constitución establece. Y la sensación que uno va teniendo es que no. Acaban de sacar algo sobre la extinción de dominio, fiscal, de jueces, los conocedores del tema dicen que esto afecta la lucha del Estado contra el crimen. Y entonces le pregunto, disculpe usted la larga introducción, ¿qué está pasando? ¿O qué dice lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y por qué no ha estado usted de acuerdo en el momento que se dilucidó y se discutió esa materia? Bueno, definitivamente este es un asunto muy importante para el país. Nosotros venimos deliberando en el Tribunal Constitucional una serie de leyes aprobadas por el Congreso que tienen que ver con la administración de justicia, la persecución del delito y definitivamente la ley sobre extinción de dominio, que ha sido materia del pronunciamiento, es uno de estos casos sumamente importantes, ¿no? Quizá algo que hay que decir es que esta ley, que ha sido, dos artículos importantes han sido declarados inconstitucionales, ¿no? En realidad, esta es una construcción que, en primer lugar, tiene muchos años en el Perú, desde el año 2007, ¿no? Y en segundo lugar, en el año 2011, donde se produce una importante modificación. Esta proviene, en primer lugar, está inspirada en convenciones internacionales. En más de una oportunidad hemos conversado sobre cómo nuestro sistema constitucional está vinculado con lo internacional, Claro. ¿no? Y lo hemos dicho también, no solamente en el terreno económico, el país se ha insertado al sistema internacional, sino también en materia de protección de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta ley se da con el propósito de evitar, digamos, la protección de bienes adquiridos ilícitamente, ¿no? Uno de los puntos centrales en la discusión ha sido, bueno, ¿qué es esto de la extinción de dominio? ¿Qué significa? Significa que la acción pública a través de la acción jurisdiccional puede extinguir el título de un bien que ha sido adquirido ilícitamente. Entonces, la discusión era cómo es posible, puede ser constitucional que se afecte la propiedad, que es un derecho, la propiedad es un derecho reconocido en la Constitución, a través de este mecanismo antes de un proceso penal. Y justamente la virtud que tiene esta legislación, que está recogida en muchos países, promovida desde Naciones Unidas,
es crear esta figura, porque lo que no puede hacer ninguna constitución, ningún tratado internacional, económico incluso, es entender que la propiedad está protegida cuando su origen es ilícito. Claro. Ese es el principio. Es el punto de partida. Es el punto de partida. Si uno mira incluso los tratados de inversión y los conflictos que hay en el arbitraje internacional, yo los conozco por razones académicas y profesionales, el principio es: se protege la propiedad, pero la propiedad lícitamente adquirida. Lo que quiere el sistema internacional, el sistema constitucional, nuestro incluso, es más bien no darle la protección a lo ilícitamente adquirido. Entonces, se crea esta figura, en mi concepto, con una serie de protecciones que permiten justamente ir al nudo del problema y, efectivamente, atacando el bien ilícitamente adquirido, y la figura ha sido crear un procedimiento autónomo del proceso penal. Porque la cuestión era: señores, tenemos que esperar una sentencia condenatoria para poder detener el uso y el aprovechamiento de bienes, porque ese es el presupuesto de la ley, tienen que ser bienes que han sido objeto del acto ilícito. Entonces, esa ha sido una de las discusiones importantes, ¿no? Digamos, se entiende para la mayoría que, digamos, aquí está habiendo una afectación al derecho de propiedad. Ese es un punto, ¿no? Entonces, la respuesta a ello es un principio que existe en el derecho, no solamente en el derecho internacional, sino en el derecho general. El fraude todo lo vicia. Claro. Si yo adquiero un bien de manera ilícita, ¿no?, yo no puedo esperar la protección constitucional, legal, internacional. El fraude todo lo vicia, ¿no? Otro punto interesante es que esta ley señala, por lo tanto, dice, los bienes ilícitamente adquiridos, aquellos que están siendo instrumento para actos ilícitos, evidentemente a través de un procedimiento donde se tiene que demostrar y donde se le da la oportunidad a la persona que tiene, digamos, la propiedad para poder defenderse, ¿no? Incluso concluido el proceso penal, es posible todavía recuperar el bien. Incluso es posible plantear una acción de tutela, una acción de amparo contra las decisiones que se den en un proceso de extinción de dominio. Existen los mecanismos. Pero aquí viene un punto interesante que también lo hemos discutido mucho. Para la mayoría entienden que, bueno, aquí hay un problema de irretroactividad, ¿no?, de prohibición constitucional a la aplicación retroactiva de la ley. Es decir, al introducir en nuestro sistema jurídico una ley que dice los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser objeto del proceso de extinción de dominio y hacer ello aplicable a adquisiciones anteriores a esa ley, ahí hay una irretroactividad, ¿no? Entonces, en ese razonamiento se estaría generando un mecanismo que está afectando actos jurídicos producidos con anterioridad a la ley, ¿no? Parece impresionante. Claro, o sea, digamos, el argumento suena, tiene razón, no se puede aplicar una ley antes de que ésta entre en vigencia. Exacto. Eso parece. Pero ¿por qué desde su punto de vista eso, por ejemplo, en este caso no Claro, es que también ahí hay un punto importante, ¿no? Yo creo que ahí hay, digamos, un razonamiento profundamente equivocado. Un bien, el principio es un bien adquirido ilícitamente, de acuerdo a la ley al momento de adquirirlo. Es decir, no se está diciendo, digamos, adquisiciones ilícitas con la nueva ley. No. Cuando se adquiere el bien, en ese momento, la ley vigente en el momento que se adquiere el bien, digamos, es repulsiva de ese acto jurídico. O sea, no se está protegiendo. Nuestro sistema jurídico nunca ha protegido adquisiciones ilegales, ¿no? Entonces, frente a una realidad preexistente, se está aplicando un procedimiento que está protegiendo, digamos, evitar que ingrese al comercio, ¿no?, que ingrese a la actividad económica bienes ilícitamente adquiridos, en el momento en que se adquirieron. O sea, no hay una retroactividad. Pero justamente, digamos, este es un mecanismo que se está creando para evitar ya en este momento hacer efectivo, digamos, el desarrollo de la corrupción a través de corrupción, terrorismo. Hay una serie de delitos que están en este procedimiento, ¿no? Lavado de activos, en fin, que es, digamos, probablemente el más referido cuando se habla del caso, ¿no? Correcto. Pero ahí entonces tenemos una serie de elementos que dan cuenta más bien de que esto era no solo en concordancia con los avances en materia internacional de lucha contra el crimen, sino en el marco de su aplicación concreta, algo que estaba contribuyendo a la lucha contra el crimen. Porque como usted dice, ¿no es cierto?,
todo lo que es fraudulento anula todo, es decir, no hay manera de que una propiedad ilícita se proteja como una propiedad lícita. Ese es el primer elemento. O sea, eso es natural. El segundo es, tienes que evitar que lo sigan usufructuando quienes ilícitamente lo obtuvieron, ¿no? El tercer elemento es que hay un procedimiento larguísimo donde el imputado puede, de manera autónoma, inclusive a la materialización de otro delito conexo, puede defenderse, impugnar, recuperar, pelear. Si me permites una precisión, digamos, te has referido al imputado. En realidad hay que hacer ahí una distinción. No estamos hablando de un proceso penal. Estamos hablando de la persona que está detentando el bien. Usando el bien, usufructuando el bien. O puede ser el propietario formal. Así es. Y se está diciendo, mira, ese bien que tienes, ¿no? Eso es un origen ilícito. Y vamos a demostrarlo, vamos a discutir sobre eso. Independientemente, esa es la virtud del proceso penal. Claro, del delito que puede haber generado la ilicitud inicial, digamos. Sí. Claro. Digamos, el proceso penal es diferente. ¿No? Puede ser incluso, puede ser hasta un tercero, que de mala fe, digamos, o sabedor, conocedor, digamos, de esta realidad, está contribuyendo, digamos, a la y que nada tuvo que ver con el delito. Y que nada tuvo que ver con el delito. Claro. Bueno, entonces ahí vamos a discutir. Es un delito autónomo, digamos, el tema de... es un proceso autónomo, definitivamente es una figura novedosa. ¿No? Es una figura novedosa que está dando en el mundo. No se ha inventado en el Perú. ¿No? Lo que está pretendiendo es que de inicio la acción delictiva tenga, digamos, un efecto... que detenga el proceso en la parte económica, ¿no? Ese es el punto. Vamos a evitar que el bien se siga empleando, ¿no? y tengamos que esperar un proceso penal. Va a actuar la justicia de manera inmediata. Y eso tiene una serie de reglas dentro del proceso, y además tenemos toda la protección constitucional, acciones de amparo, acciones de arresto, etcétera, ¿no? O sea, no es un proceso aislado de las protecciones. Ahora, entonces, los niveles de concordancia con lo que internacionalmente ya son estándares en esta materia, además son vistos con particular atención de, por ejemplo, la OECD en términos de la lucha contra el crimen, ¿no es cierto? O sea, son procedimientos y cosas que ellos advierten son importantes, se puedan mantener en los países, para vincular, digamos, esta pretensión nacional de querer ingresar a ese club selecto de países, digamos, más institucionales y modernos. Bueno, ¿no? ¿por qué se ha promovido esto desde Naciones Unidas? Por una mirada justamente transnacional del delito. Aquí se mueven propiedades, ¿no? Aquí se mueve patrimonio, ¿no? Y es necesaria la acción de la justicia inmediata. Se ha discutido, bueno, ¿y para qué existe entonces el decomiso? El decomiso precisamente es una medida que está ligada al proceso penal. La virtud que tiene la extinción de dominio, insisto, desde el año 2007, modificada, un cambio importante del 2011, es que es un proceso autónomo. ¿No? Ahora, entonces ahí quisiera detenerme en dos puntos que son, me parece, significativos. El tema de la retroactividad planteado en esos términos por los defensores de la sentencia de la mayoría del Tribunal Constitucional, y que tiene que ver con un dato, digamos, más de contexto. Es decir, yo estoy razonando, y el otro día lo comentaba aquí, cuando hablaba de esto, ¿qué ha pasado antes del 18 que le puede preocupar a algunos que hoy día están en el Congreso, están en el poder? Que hay varios casos que están judicializados que le imputan responsabilidad a, entre otros, líderes políticos por delito de esa naturaleza antes del 18, las campañas del 11, las campañas del 16, o sea, ya no podrían verse de la manera como se estaban viendo anteriormente. Y lo segundo, ¿cómo respondería usted a la alegación de los defensores de la sentencia de la mayoría del tribunal, diciendo que aquí lo que se vulneraba era la presunción de inocencia? Y en todo ámbito de persecución penal, en todo ámbito, la presunción de inocencia es una institución que no se puede vulnerar así nomás, ¿no? Y aquí lo que se está haciendo es, sin determinar la responsabilidad, ya se les está quitando un bien. Y que han habido muchos abusos en el camino, porque ese es un poco el argumento que está a la base, ¿no? Se han generado muchos abusos y por lo tanto hay que dejar sin efecto en buena medida la ley. Bueno, yo insisto en el asunto, entro por lo siguiente, lo final. Los abusos, si se produce un abuso, es decir, si hay una resolución judicial en un procedimiento de extinción de dominio, que como cualquier procedimiento judicial es revisable en las instancias, uno puede recurrir, insisto, a una acción de tutela, una acción de amparo y cuestionar la resolución judicial y entrar a discutir
y demostrar que había una indebida motivación, que había en fin, ha habido algún vicio de debido proceso, y bueno, ahí está la justicia constitucional para proteger. Eso en primer lugar. Ahora, al interior del mismo proceso, la parte afectada, perdón, en primer lugar, el fiscal tiene que demostrar documentadamente cómo es que es demostrable que este bien ha sido adquirido ilícitamente. Y la parte afectada tiene la posibilidad también de actuar, ¿no? Entonces hay un contradictorio, ¿no? Bajo la presunción de que estamos empleando una figura en un contexto de, digamos, nadie puede negar pues el grado de preocupación que tiene la sociedad sobre la corrupción, ¿no? La corrupción, no solamente en el sector público, en el sector privado, el lavado de activos, estamos viendo la problemática de la minería ilegal, y entonces este es un instrumento que va a funcionar con ese conjunto de garantías procesales. Ahora, claro, justamente estaba tratando de recordar que en la parte resolutiva de la sentencia se exhorta al Poder Legislativo para que en un plazo razonable, que no debe ser más de un año, implemente un mecanismo que permita al absuelto de un proceso penal recuperar aquellos bienes que le fueron extinguidos o que sea indemnizado. Aquí se está hablando, digamos, de un mecanismo normativo que pueda permitirle a aquel que, digamos, finalmente, luego del proceso penal se le declaró inocente, digamos, pueda recuperar el bien, ¿no? También es razonable, pero lo que hay que comprender es que la extinción de dominio es un proceso sobre el bien, no es un proceso sobre la persona. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, también puede ocurrir, esto es bien complejo, puede ocurrir que haya un caso que involucre a muchas personas y que por lo tanto, digamos, la exculpación de alguien no necesariamente tenga que ver exactamente con la situación jurídica del bien. Claro. Puede haber también un asunto de prescripción, hay una serie de factores. Entonces, o un tercero de buena fe, o sea, digamos que no estaba enterado de nada y que compró y se vio inmerso en una situación de naturaleza y le quitaron un bien que él entendía no era. También puede pasar, pero lo que usted ha dicho en el razonamiento previo es, para todo eso hay mecanismos establecidos de impugnación, de discusión, de contradictorio con el que está persiguiendo, digamos, ese delito. No es que estén desprotegidos, no es que el fiscal dice, mira, ¿sabes qué? Me quedo con ese bien y no hay posibilidad de que ustedes impugnen o rebatan eso. No, eso no al es contrario. Así. Eso no es así. Y no es así. Definitivamente, en mi concepto, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional va a generar una serie de problemas, ¿no? Bueno, que han sido advertidos por el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los fiscales vinculados a los temas de adicción de dominio, de lavado de activos, todos se han pronunciado diciendo esto a nosotros nos genera un problema serio. Y lo más probable es que muchos de los bienes que están encantados tengan que devolverse bajo el razonamiento de lo que el Tribunal Constitucional ha planteado. Y el Poder Judicial también dice que va a tener afectación ya no solo investigaciones fiscales, sino procesos judiciales en el marco de esto que le están dando ahora al Congreso pueda afinar. Y ese es un elemento que el Tribunal Constitucional no observa de alguna manera. Yo entiendo que el razonamiento de los magistrados del tribunal es la Constitución, pero la Constitución aplica una realidad concreta. Y si hay pronunciamiento del sistema de administración de justicia sobre los niveles de afectación, algo tendrían que tomar en cuenta también eso, ¿no? Bueno, usualmente, digamos, se hace una evaluación de consecuencias. Claro. ¿No? Ahora, yo creo que es importante insistir en nuestro sistema constitucional y jurídico civil está para proteger bienes lícitamente adquiridos. Claro. Esa es la filosofía de esta legislación, que no, digamos, me parece importantísimo preservarla en el momento que está viviendo el país y el mundo en general. ¿No? Pero ahora, lo que va a pasar con esto es que lo que no es lícito va a tener los mismos niveles de protección. Es decir, una persona que alega en el marco de un caso concreto de extinción de dominio que es suyo, va a tener una protección ya distinta, porque ese bien se va a considerar ya no ilícito, sino lícito. Y claro, se acaba la ley de extinción de dominio. En términos prácticos, no hay posibilidad de que se pueda seguir persiguiendo. Sí, definitivamente hay un problema, ¿no? Comparto la preocupación. Hay un problema serio. Y lo que quería preguntarle en torno a eso, junto con esto que usted dice, un test de las consecuencias, evalúa, ¿no? Y no hay una discusión en el tribunal más genérica, sin entrar a detalles de casos ni leyes concretas, de la manera como se vienen
dando un montón de leyes que muy rápidamente son, por lo menos en la discusión pública, observados, que son contrarios a tratados, que son contrarios a antecedentes, a decisiones. Por ejemplo, se han dado leyes de amnistía, se han dado leyes de impunidad, o sea, varias leyes que ya en el Perú se han discutido varias veces y han tenido un curso institucional que ya tiene inclusive determinaciones, por decirlo de alguna manera, definitivas, pero sin embargo se vuelven a reabrir cuando lo más probable es que corra la misma suerte. Mira, estás tocando un tema que, digamos, me gusta regresar. No me voy a pronunciar claro, sobre el proyecto de ley de amnistía, pero claro, como ha señalado, la experiencia que hemos tenido en el Perú sobre leyes de amnistía ha sido importante, dramática y orientadora en el sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Nosotros recordemos el caso de la primera ley de amnistía que se llama el gobierno de Fujimori y la acción de la jueza Sakikuri, ¿sí? Perdón, donde se inaplica, esta jueza decide inaplicar la ley, ¿no? Y luego el Congreso da una segunda ley prohibiendo la inaplicación. Así es. ¿No? Y después el país es condenado, digamos, por justamente Barrios Altos y La Cantuta, y entiende además que esta legislación de amnistía es absolutamente inconvencional. Sí. ¿No? Y el Perú lo admite y el Perú ejecuta la sentencia. Correcto. Y esa sentencia se toma en cuenta en las leyes de punto final en Argentina y se dice que las leyes son incompatibles con la obligación del Estado de investigar y sancionar a responsables de la violación de derechos humanos. Exacto. O sea, ha generado una jurisprudencia internacional. Por supuesto. Incluso, digamos, recordemos las amnistías que se han dado en España hace relativamente poco. Justamente, digamos, una de las razonamientos fundamentales ha sido las amnistías, claro, son posibles en los sistemas constitucionales, pero protegiendo derechos fundamentales. Claro. ¿No? Es el test que habría que hacer en su momento, pero que definitivamente, digamos, tenemos una tradición, en el sentido más liberal posible, una tradición constitucional e internacional que está orientando no solo, digamos, el derecho internacional comparado, sino el propio país. No. Lo que ha significado el Perú como, digamos, caso que ha orientado a la comunidad internacional a cómo resolver cosas complejas es muy importante. Ley de amnistía, la Carta Democrática que se hace aquí el 2001 después del régimen de Fujimori, que es alegada, digamos, cuando los gobiernos hacen un desvarío autoritario. O sea, el Perú ha estado en observancia del sistema y ha contribuido al mundo de las cosas que no se pueden volver a repetir ni acá ni se pueden producir en otros lugares. Esto me parece que es muy importante decirlo. Pero porque usted tiene, además, no ahora, sino en su trayectoria profesional, un particular, diría yo, énfasis en el relacionamiento internacional, en el marco no solo del sistema de globalización económica, sino de derechos humanos. ¿Cómo observa los anuncios de determinados sectores de incumplimiento de sentencias de la Corte? Ha llamado la atención a la Corte que creo que son 19 actos de rebeldía contra lo que la Corte ha dispuesto en casos que el Perú ya es sentenciado, no el inicio de casos, no es un caso que está iniciando tránsito en el sistema, casos que tienen sentencia. Y otra vez hemos escuchado que la soberanía, que no somos colonia, ha dicho la presidenta ayer, que no vamos a cumplir. Oiga, no es que no hay que cumplir, ya estamos en el cumplimiento de una sentencia y el Perú ha venido cumpliendo, no puede empezar a incumplir. ¿Qué piensa sobre todo lo que se está generando en torno a esto? Yo voy a insistir en mi punto, en el sentido expuesto ya en la sentencia del indulto al presidente Fujimori, incluso en procesos que han seguido después. No voy a decir nada más de lo que ya he dicho claramente. En el sentido siguiente, ¿no? Nosotros tenemos en la Constitución un artículo muy importante, ¿no?, que dice: agotada la jurisdicción interna, es decir, concluidos los procesos judiciales internos, en ese país las personas naturales y jurídicas pueden acudir a la jurisdicción internacional para revisar las decisiones de justicia ocurridas en el Perú. Eso está en nuestra Constitución. Esa es una de las garantías más importantes,
¿no? Que provienen incluso, están inspiradas en la Constitución anterior, en fin, que tenía otros artículos. Pero aquí es, hoy en día, las personas, incluso las personas jurídicas, las empresas, ¿no? A veces tenemos una mayor disposición a entender la internacionalización del derecho para la inversión económica, sí, y no la asumimos completamente en materia de derechos fundamentales. Y olvidamos que la propiedad es también un derecho fundamental, claro, que funciona en así este mecanismo. Entonces, el Perú ha ingresado al sistema internacional. El país, podemos sentirnos orgullosos que nuestra protección no solamente es interna, sino también es internacional, ¿no? Hoy en día, el Perú tiene muchos arbitrajes en materia de inversiones, donde se discuten, donde el Estado pierde y paga, ¿no? Sí. O el Estado gana, sí, o alguien reclama un derecho y ese derecho ya no es discutido en el Parlamento peruano, ya no es discutido en la justicia peruana, sino ante jueces internacionales, sí, que van a evaluar el comportamiento del Estado peruano, incluso desde el exterior. Entonces entramos a una apreciación del ejercicio del poder fuera. Así es. Eso lo hemos admitido. Así es. Eso está en la Constitución. Entonces yo tengo que discrepar categóricamente con este discurso que lo encontramos no solo en el Perú, lo encontramos en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, que cuestiona el respeto y dice, vamos a respetar la soberanía interna, ¿no? Y por lo tanto no es posible que las jurisdicciones internacionales nos dicten qué es lo que tenemos que hacer. Eso es un error no solamente conceptual, sino también creo que hay un problema de convicción. En el momento en que admitimos el derecho internacional, en el momento en que admitimos la existencia de tratados en la Constitución, reconocemos que es posible que ahora un Estado pueda ser corregido por un organismo internacional. Claro. Hoy en día, en todas partes, Unión Europea, Chile, Perú, Brasil, la situación jurídica de las personas y la situación jurídica de las empresas ya no la decide solamente el Estado nacional. Operan jurisdicciones internacionales, en lo económico, en materia de derechos humanos. Negar esa realidad es negar el futuro de la humanidad, si se quiere, ¿no? Entonces creo que no se está midiendo la consecuencia de decir estamos cerrados. Sí, ¿no? Sobre todo, y aquí debo ir terminando, doctor Monteagudo, agradeciéndole muchísimo por su visita, si es que estamos en el marco del seguimiento al cumplimiento de una sentencia. Absolutamente. ¿No? O sea, este no es un... Porque he escuchado a algunas autoridades, lo que me llama la atención, lo digo con total sinceridad, que dicen todavía no se ha agotado la vía interna en esto. Estamos en seguimiento a un caso que tiene una sentencia y el Estado peruano ya admitió competencia en ese caso. O sea, no se puso rebelde al comienzo, digo yo no voy a litigar ese, no, litigó, perdió, tuvo una sentencia, ya ha cumplido. Sí. Y cada vez que ha incumplido algo, la Corte tiene la obligación de decirle, oiga señor, usted está incumpliendo, ¿no? Y es lo que me da la impresión está pasando y ha generado esto. Mira, yo te diría ahí, si me permites, sí, estamos hablando de la eficacia del derecho internacional. ¿Es eficaz o no es eficaz? El Perú fue condenado y toda esta discusión tiene que ver con las consecuencias de una condena, ¿no? Cuando se gana un juicio, digamos, el juicio, la sentencia tiene que ser eficaz. Esa es toda la discusión. Sí, esa es toda la discusión. Claro. Y estamos hablando acá de eficacia de derechos fundamentales. Sí, ¿no? Sí. No es un juego, ¿no? Y claro, y a mí, digo, escuchar a estas alturas del partido, soberanía, injerencia, no somos una colonia, no nos dejamos mangonear, cuando además el Estado peruano acaba de poner un juez en la Corte que ha sido elegido por la OEA, el doctor Alberto Borea habría sido elegido como miembro de la Corte. Sí. En lo que yo entendí es una vocación del Perú de mantenerse en el sistema. Sí. Entonces, ¿cómo ahora podemos decir que no estamos sometidos o no queremos? Porque, en fin, tal o cual razón, ¿no? La incoherencia, digamos, es manifiesta, ¿no? Bueno, siempre hay esas sensaciones de regresión, ¿no? Esas sensaciones de regresión, pero también hemos visto la historia como, digamos, ese discurso se encuentra con la realidad, ¿no? Recuerden ustedes cómo se aprobaban una serie de leyes en los años 90 y al final ese conjunto de normativa fue corregido, ¿no? Fue corregido por la acción internacional. Sí, pues. Doctor Manuel Monteagudo, le agradezco muchísimo por haber venido a conversar con nosotros. Siempre es un gusto, gracias. Es bueno aclararle a la gente qué está pasando y las consecuencias prácticas que pueden tener lo que el tribunal hace o deja de hacer, porque creo que hay que ir rompiendo, aunque creo que ya se ha avanzado en eso,
esa idea de que el tribunal está lejos de la vida cotidiana de la gente. Esto tiene impacto en la vida cotidiana de la gente y así hay que entenderlo. Muchísimas gracias. Muy amable, que le vaya lo mejor. Voy a ir a una pausa, regreso un instante, en un rato voy a conversar con Renato Cisneros, que va a venir porque vamos a conversar sobre esta edición conmemorativa de los 10 años de esta magnífica historia, la distancia que nos